La vida surgió en el agua y está inseparablemente unida a ella. La civilización también. Por medio del agua, el hombre encontró su propio tiempo y su propia medida. En los valles centrales de Oaxaca se desarrolla una iniciativa que evoca el sentido sagrado del agua y su calidad de elemento frágil y precioso para enfrentar los severos problemas que hoy tenemos. Se trata de un proyecto de concertación de sociedad y gobierno que busca proteger los procesos naturales de los que depende nuestra disponibilidad de agua y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y del campo. A Oaxaca, la tarea común de proteger el agua. Desde el origen de la humanidad, todos los pueblos y culturas han sabido que el agua es limitada y frágil. Muy temprano también se le atribuyeron al agua propiedades purificadoras, curativas, rituales. No obstante, en Oaxaca, como en casi todo el planeta, el llamado progreso nos ha llevado a perder el sentido de lo sagrado y los comportamientos profanos se reflejan en todos los órdenes de nuestra vida. Actualmente el agua es considerada apenas mercancía y medio para alejar desechos. La percepción actual del agua es contradictoria. Pensamos que es un recurso renovable, es decir, aparentemente inagotable, y al mismo tiempo sabemos que obtenerla es cada vez más difícil para millones de personas. Y es que usamos cada vez de peor manera el agua a nuestro alcance y la repartimos inequitativamente. De cada 4 litros que se utilizan en el mundo, la industria consume 1 y la agricultura comercial 2. Asimismo, mientras en colonias opulentas de ciudades como Oaxaca llegan a gastarse 300 litros por persona, familias enteras de zonas rurales sobreviven con menos de 50 litros diarios. La grave situación actual es resultado del trato irrespetuoso que le hemos dado a la naturaleza. Trabajar contra el delicado y complejo ciclo del agua, como estamos haciendo de manera creciente, es alterar el ciclo de la vida. Los problemas del agua están asociados a la marginación, la pobreza, la salud, las relaciones sociopolíticas y económicas, la educación, el conocimiento, la tecnología, las leyes y su aplicación, la justicia social, la conservación de la naturaleza. En este escenario fue concebido el proyecto A Oaxaca, que empezó en 2002. Con una perspectiva de cuenca, privilegia la concertación entre la sociedad, los 3 niveles de gobierno, grupos privados y comunidades. Nacida de la sociedad civil, la iniciativa cuenta hoy con 50 organizaciones participantes y comunidades. El proyecto fue concebido y es operado por el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, INSO. Este cuadro simboliza el territorio donde se despliega el proyecto A Oaxaca. 119 años después de haber sido pintada la obra, el mismo entorno muestra esta apariencia. Aquí están incluidos los 3 elementos relevantes para el proyecto: la cordillera, la zona conurbada y las riberas del río Atoyac forman parte del área de influencia de A Oaxaca. La extensión de esta olla natural es de alrededor de 250,000 hectáreas. Cerca de 600,000 habitantes en unos 40 municipios pueblan esta área.
A Oaxaca concentra especialmente su atención en la esponja natural que representa la sierra, que abarca unas 60.000 hectáreas y 12 municipios. Diversos sistemas naturales albergan multitud de especies de plantas y animales, algunos endémicos y otros que corren distintos riesgos de desaparecer. Mucha del agua que usan las comunidades rurales y la ciudad viene directa o indirectamente de la sierra. La riqueza natural y cultural de este gran reducto forestal de los valles centrales debería ser protegida por el Parque Nacional Benito Juárez, decretado en 1937, pero esto no ha sido así. Nunca fue siquiera deslindado y no ha contado con estudios, vigilancia ni infraestructura. Un parque de papel, como muchos otros del país. Entonces, por razones de importancia biológica, de importancia para el clima y para el agua y de importancia cultural, es fundamental conservar la sierra. Y esto es un reto porque tiene muchas amenazas y probablemente la mayor amenaza es el crecimiento sin control de la mancha urbana. Oaxaca ocupa actualmente 18 municipios, varios de ellos corresponden ya a la sierra, y la presión que significa de desarrollo urbano y de compraventa de terrenos y de cambio de uso cultural que provienen de la ciudad es probablemente la mayor amenaza. Hay otras cosas que la afectan, los incendios que periódicamente ocurren en la época de seca sobre todo, o recientemente la plaga del gusano descortezador, cosas que amenazan sus sistemas naturales, pero sin duda la ciudad es la principal amenaza. La ciudad de Oaxaca ilustra el avance humano sobre el entorno natural. Entre 1950 y 1990, la ciudad creció 8% al año. En las últimas décadas ha ido devorando su entorno rural a razón de 1.000 hectáreas anuales. En términos de disponibilidad de agua, el efecto es doble. Mientras el poblamiento aumenta la demanda de agua en forma incontrolada, se reduce el área de captación. En la zona urbana, en la vieja y mal cuidada red de distribución, se fuga la mitad del agua. En las casas también se fuga una parte considerable, además de que 40% del líquido se gasta en los excusados. En el campo la cosa no es mucho mejor. Acostumbrados a tiempos de mayor abundancia, debilitados sus conocimientos ancestrales, muchos campesinos riegan hoy de modo ineficiente y derrochador. El sistema de precios por servicio de agua potable es absurdo. El costo por metro cúbico ronda los 3 pesos y las tarifas actuales andan por los 60 centavos. Pero los grandes usuarios se niegan a pagar incluso esa cuota. El servicio de pipas subsidiadas cuesta 12 pesos el metro cúbico, pero el comercial llega a 40. El agua de garrafón y embotellada finalmente se vende en miles de veces más. La industria del agua embotellada es uno de los negocios de mayor crecimiento en todo el mundo y es fácil ver por qué. Al menudeo, el agua en botella se compra más cara que la gasolina y la leche. Por el lado del drenaje, no es exagerado decir que la situación es de desastre. El río Atoyac, que fue soporte del poblamiento original, hoy es considerado uno de los más contaminados del país. El encontrarse con un río como el Atoyac es encontrarse con una vergüenza de nosotros los usuarios. No hablo de compromisos de gobierno, de nosotros los usuarios, porque no tenemos una conciencia. Pues del cauce inicial realmente no queda nada. De los asentamientos humanos irregulares que se tienen a este momento,
ha subido a millones de litros de descargas de aguas hacia este río. Se han perdido árboles nativos, la deforestación en la parte naciente del río Atoyac es terrible. En este momento el río ha disminuido hasta en un 80% su caudal. Otra parte importante también es el factor de emisión de contaminantes. Oaxaca no es una ciudad industrial, pero digo, a lo mejor no es industria y turismo, pero todos los hoteles descargan también en el río. Si no se actúa pronto, la región y su gente padecerán más sed, experimentarán una severa contaminación. El clima del valle se hará más extremoso y deberán importarse productos silvícolas y agropecuarios desde sitios cada vez más lejanos. Asimismo, las comunidades contiguas a la ciudad serán engullidas por ella y sus habitantes ingresarán al desempleo o subempleo urbanos o emigrarán. El horizonte que anuncia el estado actual de la región plantea un desafío a la naturaleza y a la cultura. Hay acuerdo generalizado en que el agua es vital, en que sus problemas de abasto, uso y disposición son muy serios y que solucionarlos requiere un esfuerzo de gran envergadura de la sociedad y sus instituciones. ¿De qué manera podemos llevarlo a cabo? Hay distintos enfoques. La visión dominante, inmersa en el mercado y confiada en instrumentos tecnológicos, tiene sus propuestas. Si hace falta agua, deberá traerse de otros lugares cada vez más lejanos. Si se desperdicia, deberán instalarse sistemas ahorradores de agua y elevarse las cuotas. Si hay contaminación, deberán entubarse ríos y arroyos y algún día se construirán grandes plantas de tratamiento. Desde esta visión se concibió el proyecto de agujerar la cordillera para introducir 1 metro cúbico de agua por segundo de la Sierra Juárez a un costo que excede los 1,000 millones de pesos, sin hablar de los enormes costos sociales y ecológicos. Otra iniciativa que se ha considerado es transportar el líquido desde el Tajo de Nochixtlán, con una inversión superior. Hay, sin embargo, otro modo de ver las cosas. Uno que pide escarmentar en ciudad ajena y no repetir la catástrofe de la Ciudad de México y otras tantas. Un modo que considera útiles las mejoras en la eficiencia y las medidas del mercado, pero en absoluto suficientes. Un modo, en fin, que apela a nuestra rica tradición histórica para proponer un cambio fundamental en nuestra relación social con el agua. Este es el modo de Oaxaca. El tamaño de la ciudad, las condiciones naturales y las tradiciones de sus habitantes, que mantienen, al menos en las áreas conurbadas, un modo de vida semirural, asociado al apego a la tierra, la frugalidad y fuertes lazos comunitarios, hacen posible proyectar opciones distintas en relación con el agua y otros asuntos críticos. En lo que se refiere al agua, hoy en Oaxaca, la ciudad sustentable está a nuestro alcance. ¿Cómo? Conservando las esponjas naturales que aún nos quedan, restaurando y mejorando las redes de agua potable de las poblaciones, captando de nuevo agua de lluvia, volviendo más eficiente el riego agrícola, ahorrando en serio el agua en la ciudad, pagando lo justo por el servicio de agua potable y compensando a las comunidades que aseguran el mantenimiento del agua, regresando finalmente el agua usada de manera responsable y eficiente. Oaxaca pretende contribuir a todo esto, fundado en principios como recuperar la noción del carácter sagrado y frágil del agua,
involucrar a todos los actores, abordar el asunto integralmente desde una perspectiva de cuenca y sin separar lo ambiental de lo social, trabajar también en el ámbito local y finalmente desatar y acompañar procesos autónomos sustentables. Ahora bordela un poquito, dele alrededor, así, como si estuviera manejando un carro, es así. A Oaxaca desarrolla 5 líneas de trabajo. La foto es la investigación participativa e integral. Se hace a nivel general y también local. Hasta hace relativamente muy poco el problema del agua, específicamente en Oaxaca y en los valles centrales, se había visto como un problema meramente técnico. Si vamos a traer el agua de cualquier río que esté detrás de la Sierra Norte, que te va a costar $1 millón de pesos. Una cosa interesante que tiene INSO, la perspectiva que tiene INSO y los métodos que utiliza es de que ahora se ve el problema del agua como un problema que puede ser resuelto dentro de los valles centrales. Para esto, yo creo que una herramienta muy importante es los sistemas de información geográfica. Este asunto al que se dedica Servo, que hablábamos hace rato. La herramienta conocida como sistemas de información geográfica es una gran y compleja base de datos donde tú puedes poner en diferentes capas diferente tipo de información geográfica, física, biológica, demográfica. Entonces, si se analiza los proveedores naturales de agua de los valles centrales, como son las estribaciones más al sur de la Sierra Norte, con esta metodología se pueden distinguir cuáles serían los sitios más importantes, primero como captadores, segundo los que están más deteriorados o amenazados, y tercero, con base a toda esta información, poder tener ya los elementos que pudieran ayudar a los técnicos junto con la gente de los sitios, los dueños históricos de los territorios, tomar decisiones sobre qué se hace, por dónde empieza la conservación, o por dónde podemos explotar un poco más el agua, o qué es lo que hay que hacer. Y esta parte me parece que es un elemento muy importante de la metodología que tiene INSO, porque ellos tienen muy clara la idea de que tiene que haber una especie de articulación entre lo que nosotros estamos haciendo en nuestros niveles de conocimiento y método con lo que la gente debe de saber, para que también la gente le entre a las discusiones y a tomar las decisiones sobre qué hacer con sus entornos, que al final de cuentas, por cuestiones históricas, etcétera, ellos son los propietarios de los recursos. La mesa es la línea de trabajo relativa a la concertación local e institucional, pues las soluciones a los problemas del agua en los valles centrales deben basarse en una concertación de esfuerzos públicos y privados. A Oaxaca fundó en agosto del 2004 el Foro Oaxaqueño del Agua, que es un grupo multidisciplinario de información, consulta y planeación compuesto por 50 entidades. En el foro tienen representación autoridades locales y comunidades, los gobiernos federal y estatal, organismos no gubernamentales, centros de investigación y grupos privados. La mesa debe tener también una expresión local. Hay muchísimas cosas que es urgente hacer en casos como el del agua, en que no lo puede hacer el gobierno por dificultades políticas. Que el gobierno no puede llegar y tomar la decisión porque va a ser inmediatamente, va a provocar una revuelta, la gente va a salir a la calle, va a hacerse un escándalo. Si es desde la sociedad como tejemos la decisión, como la planteamos, como la discutimos, esta decisión se vuelve viable. Así fue en este conjunto de ideas, de experiencias y de tradiciones, como decidimos crear el Foro Oaxaqueño del Agua. Aunque nuestra idea es que esto abarque a todo el Estado, como fue la CODE, la Comisión Oaxaqueña de Defensa Ecológica, hemos estado más concentrados en los valles centrales, que es sin duda el problema más crítico de agua en el momento actual. Y aunque lentamente, hemos estado avanzando con bastante seriedad. Cuando nosotros hablamos de concertación, no se sientan en la mesa etiquetas o emblemas,
no se sienta un conjunto de instituciones o de organismos, se sientan personas concretas que nos ponemos a discutir qué cosa es lo que hay que hacer. Y esa es, desde luego, la enorme ventaja de una concertación efectiva, pero también este es el gran desafío. Aquí, yo diría, estamos avanzando en la concertación cuando pasamos de la cabeza al corazón. Decimos, la palabra acuerdo es una linda palabra, viene de cor, es del corazón. Cuando en lugar de tratar de entendernos con un puro argumento, de que solo con la cabeza vamos a tener un entendimiento, vamos a poner nuestra voluntad con el corazón y así llegamos a un buen acuerdo y entonces hay una efectiva concertación. Y ya de aquí le seguimos caminando hasta la Mojonera El Picacho, y que es un tramo bastante grande. Con buenos estudios, la foto, puestos sobre la mesa, es decir, concertados, se trata de definir las reglas del juego acerca del agua y el uso del suelo en la cuenca. Incluye el nivel general, por ejemplo, la discusión del plan de ordenamiento de la zona conurbada, y el nivel local, por ejemplo, los ordenamientos específicos. El foro ha definido varios asuntos centrales: la revisión de las cuotas por servicios de agua potable, el racionamiento del agua, la concesión de la zona federal de los ríos Atoyac y Salado, el control de emisiones contaminantes y la retribución a las comunidades por conservar fuentes de agua. En este trabajo que hemos venido colaborando desde hace 3 años, específicamente en el municipio de San Jacinto de Milpas se proyectó una auditoría ambiental conjuntamente con el Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca. En términos generales, a la conclusión de esta auditoría ambiental, que hoy tenemos ya el libro debidamente editado para los municipios, se pudieron desarrollar una serie de ejercicios que nos permiten en este momento conocer la situación real del municipio de San Jacinto de Milpas. En el municipio de San Jacinto de Milpas se cuentan con 11 pozos, en donde se surte el 70-80% del agua a la capital del estado, y que en estos pozos pudimos determinar una serie de contaminantes que vienen desde heces fecales hasta hierro, fosfato. Yo considero que uno de los trabajos más importantes que pueda llevar a cabo el Foro del Agua es empezar a trabajar con los diferentes municipios. Con los diferentes municipios en el sentido de bajar un recurso conjuntamente con el gobierno del estado o el gobierno federal, de tal manera que se pueda hacer un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico, que es el que tiene el parámetro de esta auditoría ambiental, y sumar a esos municipios, llevarlos para que se haga la auditoría ambiental y darle seguimiento a esa auditoría ambiental. Las herramientas son acciones concretas, demostrativas, cuyo objetivo es contribuir a la capacitación local y regional en lo relativo a técnicas alternativas de manejo y tratamiento de aguas y suelos, y en general a elevar la conciencia ambiental entre los pobladores, así como propiciar la autogestión local y regional. La lista de actividades incluye regeneración del monte, ahorro de leña, saneamiento alternativo, riego eficiente y agricultura orgánica. Hablando del sistema orgánico, pues casi estoy seguro de que pues mucha gente lo duda, ¿no? Por no haberlo puesto en práctica. Entonces yo, por ejemplo, que estoy convencido, entonces yo pienso que haciendo una labor de convencimiento a aquellas personas, pues a lo mejor pueden llegar a convencerse, ¿no? Y la verdad, pues si llegáramos a lograr eso, pues lograría mucho, ¿no? Porque pues aparte de que ayude la economía del campesino, también ayuda a la salud del ser humano.
pues acá muchas familias vivimos de la tortilla y pues un grupo nos vino a hacer una invitación para que lleváramos a cabo unas estufas. Entonces, para ahorrar más de leña sobre todo. Yo soy consumidora de aquí las tortillas de que hace Tere, a raíz del problema de que empezó a sufrir problemas en los pulmones y con enfermedades de gripa, empezó a surgir el interés porque Tere pues fuera mejorando su productividad de tortillas sin tantas molestias. Es la razón que yo hago el contacto con la organización El INSO y con Tere para que empiecen a trabajar con 10 mujeres. Pues sí, así es como me hizo la invitación la muchacha. Y pues yo invité a más personas que hacen tortillas. Entonces pues sí vinieron esas 10 personas, nos vinieron a dar la plática, nos dijeron cómo lo iba uno a hacer, qué iba uno a ocupar. Y pues así lo hicimos. Se siembran cada 10 centímetros y cuando crecen van formando una raíz tan densa que hace una barrera, por eso se llama barreras de pasto vetiver. Entonces aquí tenemos un vivero de pasto vetiver y lo estamos usando para hacer estas barreras en combinación con terrazas. Se hacen curvas de nivel y se hace un sistema de terraceo y en todas las orillas se van sembrando. La Voz es la difusión de la iniciativa a nivel local, regional e internacional. Está en marcha una campaña cuyo tema central es el agua y se prepara una publicación periódica. Se elaboran materiales de apoyo como folletos y presentaciones computarizadas. Por otra parte, se procura el intercambio horizontal de experiencias de conservación, planeación comunitaria y tecnología alternativa entre los grupos participantes, especialmente con los grupos comunitarios y sus autoridades. También se anima la reflexión sobre su trabajo, sus perspectivas y la articulación de sus demandas políticas. Las dos comunidades lo absorben. Sí, al cabo de 2 años de trabajo y con nuestra experiencia en otras cuencas, creo que llegamos a la conclusión de que este es una iniciativa mucho más compleja de lo que parece inicialmente y que requiere forzosamente la participación de todos los sectores. Lo que nosotros podemos hacer es relativamente pequeño, tratamos de hacerlo de manera que haya una especie de sinergia con otras organizaciones. Si nosotros vemos este asunto desde una perspectiva solamente de escala, puede parecer absurdo. Estamos hablando de proyectos piloto de regeneración que son trabajos intensivos, pero que abarcan 2 hectáreas. Y si tomamos en cuenta que el ámbito completo de la parte alta de la cuenca son 50.000 hectáreas, puede parecer que no tiene ninguna importancia. Pero sobre todo le apostamos a que esto se propague de una manera horizontal, que las iniciativas que nosotros acompañamos o desotamos ilustren lo que se puede hacer en una gran cantidad de lugares y que les corresponda a los actores en cada uno de esos lugares llevarlas a cabo. Creo que más que los aspectos técnicos o incluso los aspectos financieros, que siempre son críticos, la parte más difícil con la que tenemos que trabajar es cómo concertamos toda esta gama de diferentes actores o de intereses que se mueven en torno al agua, que tiene que ver con prácticamente todo. Cuando se obtienen resultados concretos, así sean en pequeña escala, cuando uno ve que una acción corresponde a un resultado y ese resultado es positivo, cuando uno ve un lugar que estaba mal y que después de la acción conjunta de varias gentes en la que nosotros participamos, el lugar está mejor, es sin duda una satisfacción. Pero probablemente lo que es más satisfactorio es constatar que este cambio de actitud es posible, que gentes que
antes no se preocupaban por los asuntos del agua, ahora se preocupan, o que se preocupan de una manera más constructiva. Entonces, constatar que eso sucede en una comunidad o en un grupo social es enormemente atractivo. Ver que hay un interés real, yo diría una necesidad de encontrar caminos para solucionar las cosas, y que nosotros podemos dar por lo menos una indicación de cuál puede ser ese camino, es muy satisfactorio. Y ante esto parecería que es un reto muy arduo, y sin embargo tenemos que mantener esta misión, objetivo grande que a veces parece desaforado, que es: queremos nada más que la gente viva mejor y que los procesos naturales se mantengan. Y es un reto enorme, a veces parece desaforado, pero tenemos que mantenerlo como reto. Eso yo diría que es una forma de vida, a eso le tiramos, pero probablemente lo más importante es estar en ese camino.